Esta tarde, Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 14. Por favor, lean conmigo el pasaje y luego entramos en el estudio. Vamos a hablar una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que se predica, todo lo que escuchamos, y que tú uses tu palabra para impactar nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, el incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Este es un texto difícil, lleno de lenguaje muy anciano, de términos del Viejo Testamento, ritos y muebles, y puede ser un poco difícil de entender, un poquito abrumador, y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a explicarlo en una manera clara. Les pido que hagan lo posible para seguir lo que se está predicando, porque pienso que si Dios me ayuda y si todos podemos enfocarnos por estos momentos que tenemos, el Señor nos puede ayudar a recibir algo de beneficio para nuestras vidas espirituales. ¿Se acuerdan cuál es el objetivo principal del autor de Hebreos? El objetivo principal del autor de Hebreos es simple. Él quiere que el judío o el hebreo que ha entregado su vida a Cristo no lo abandone. Hay mucha presión en este tiempo, este es el primer siglo, y algunos cristianos judíos están considerando dejar a Cristo y regresar al judaísmo. Todavía está el templo parado y hay mucha presión para hacerlo. Y el otro objetivo del autor es que el hebreo, el judío que no ha entregado su vida a Cristo, que está considerando, lo haga, tome ese paso final y que venga Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro creador. Jesucristo es el ser mayor, el creador del universo, mayor que cualquier ángel, mayor que Moisés. Él es el único que pagó la deuda por nuestros pecados, y solamente Él es el que, después que hemos
confiado en Él, se hace nuestro sumo sacerdote que nos ayuda, que nos apoya, que nos contesta del cielo para socorrernos en nuestras necesidades. Entonces, este autor ha estado tratando de comunicar esto a lo largo de los 9 capítulos a estos hebreos, a estos judíos. Cuando llegamos al capítulo 8, él comenzó a tratar de argumentar específicamente que el nuevo pacto, el que Jesucristo hace con el creyente, es superior al viejo pacto. ¿Cuál era el viejo pacto? El viejo pacto es el pacto, el acuerdo que Dios hizo con los judíos al pie del monte Horeb, al pie del monte Sinaí, el mismo monte, donde el judío pactó todo lo que tú nos dices, Señor, lo vamos a hacer. Dios le dio sus leyes, Dios le dio el tabernáculo, el sistema de adoración, las reglas, absolutamente todo. Y sin embargo, ellos no podían seguir. Ellos desobedecieron en muchas maneras ese viejo pacto. Entonces Dios predijo en la palabra de Dios que iba a haber un nuevo pacto en el futuro. Entonces el autor de Hebreos está diciéndoles, ese viejo pacto ya no está vigente. Desde que Jesús murió, todo ese viejo pacto ya se cumplió. Todas esas cosas eran temporarias, simbólicas, insuficientes, y lo que necesitas hacer es venir a Cristo. Él es el sacrificio final, Él es el sacerdote principal, y su sangre puede salvar tu alma, y esa otra sangre de los sacrificios en el tabernáculo ya cumplieron su objetivo, ya no existe ese pacto. Entonces, ese era el argumento que les estaba presentando a los judíos para decirles, abandonen esas sombras y ritos y símbolos y vengan a Cristo. Cristo es la realidad. Entonces, hablando de este nuevo pacto es muy diferente al viejo pacto, porque el viejo pacto solamente te da las leyes, pero el nuevo pacto te da las leyes, más te da el corazón para obedecer esas leyes. Y eso es lo que estaba diciendo la última vez que estuvimos en el capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual, dice el autor de Hebreos, está citando a Jeremías en el Antiguo Testamento, que iba a haber un nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, ¿no saben que Jeremías dijo que iba a haber un nuevo pacto? Y que ese nuevo pacto ya no iba a ser como el viejo, que Dios iba a escribir sus leyes en nuestros corazones, íbamos a poder obedecer. No entienden eso, no entienden que eso significa que ese viejo pacto ya se cumplió, ya no está vigente. Dios ahora, si tú vienes a Cristo, va a cambiar tu corazón. Ahora vas a querer obedecer, ahora vas a tener el poder para obedecer, y Cristo te va a ayudar desde el cielo, y cuando mueras vas a estar en la presencia de Dios, porque ahí Jesús te va a llevar. Entonces abandonen los símbolos, los ritos, el sacerdocio viejo, el templo. Ven a Cristo, no te apoyes en sombras, en ritos, en todo ese sistema viejo. Entra en el nuevo pacto, confía en Jesús y permanece con Él, y jamás lo abandones. Ese es el mensaje principal que hemos estado estudiando en las últimas semanas. La semana pasada yo les hice una pregunta, y les hice esta pregunta porque a veces las personas se hacen esta pregunta. Si yo soy parte de este nuevo pacto y tengo un nuevo corazón, y ahora la ley de Dios está escrita en mi corazón, y ahora quiero obedecer, ¿por qué es que batallo tanto? ¿Por qué es que caigo tanto en pecado? ¿Por qué peco? Y el mensaje de la semana pasada en Romanos capítulo 7 era porque tu carne no ha sido redimida. Tú todavía estás amarrado a un cuerpo de carne que tiene anhelos pecaminosos, y hasta que tú mueras y dejes este cuerpo aquí, el verdadero tú va a ir al cielo, y ahí vas a pasar la eternidad con el Señor. Entonces, eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Nos salimos del libro de Hebreos por una semana, y si tú quieres entender un poquito más por qué hay ese conflicto dentro de ti, y quieres saber cómo superar
el poder de la carne en tu vida por medio del Espíritu. Te animo a que escuches el mensaje que se predicó la semana pasada, que está en Facebook, porque creo que te puede ayudar, sinceramente. Ahora, capítulo 9. Todavía está hablando el autor acerca del viejo pacto y del nuevo pacto. Pero lo que va a hacer aquí va a ser un contraste entre los dos pactos. Va a hablar del viejo pacto y luego va a hablar del nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que va a ser este contraste? Porque quiere mostrarles otra vez la superioridad del nuevo pacto para que dejen el viejo pacto y abracen el nuevo pacto que es venir a Cristo, confiar en el sacrificio de Cristo y que Cristo sea su sacerdote, abandonando todo ese sistema viejo. Ahora, uno de los puntos principales de este mensaje, y para mí esto es muy poderoso, muy especial, y es esto, que este es uno de los puntos que vamos a estudiar en este pasaje, que Jesucristo no solamente en el nuevo pacto, cuando venimos a Él, nos ha dado un nuevo corazón, nuevos deseos, ha escrito sus leyes en nuestro corazón, pero ha hecho algo más, aún más glorioso, que todavía no lo hemos platicado, que es Él ha purificado nuestra conciencia. La salvación que Jesús provee es tan entera, es tan completa, tan perfecta, que cuando tú vienes a Jesucristo, no solamente te limpia por dentro, te da un nuevo deseo, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, pero la culpabilidad con la cual muchas veces el ser humano batalla, esa culpabilidad que no lo deja en paz, que siempre recuerda los viejos pecados, Él limpia esa culpabilidad, Él limpia la conciencia. He titulado el mensaje esta tarde, la grandeza, el título está un poquito largo, pero es bien simple. La grandeza de la eficacia, la grandeza del poder del sacrificio de Cristo. El poder del sacrificio de Cristo es tan tremendo, tan eficaz, tan poderoso, tan beneficioso, que hasta te limpia la cosa que muchas personas están tratando de limpiarse esta conciencia. Hay multitudes en este mundo que están batallando con la culpabilidad. Hay personas que se suicidan. Hay personas en religiones paganas que ofrecen a sus hijos, a los diablos, para tratar de pacificar esa conciencia. Cristo en el nuevo pacto, en la salvación, te ofrece por su sacrificio la limpieza de esa conciencia. El mensaje de hoy tiene dos partes. A pesar de que es un mensaje complicado, tiene dos partes, ¿ok? Vamos a hablar del viejo pacto, del santuario, donde se ejerció el viejo pacto, el servicio que se hacía y lo que significaba ese servicio. Esa es la primera parte. Y la segunda parte vamos a hablar del nuevo pacto, de dónde se ejerce, en qué santuario, cuál es el servicio y lo que significa, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Aquí no puedo retroceder. I can't go backwards, huh? No, sí trabaja. Ok, entonces vamos a ver primero el viejo pacto. Vamos a ver el santuario donde se ejerce el nuevo pacto. Ok, miren conmigo por favor el versículo 1. Ahora bien, dice el autor de Hebreos, aún el primer pacto, el Antiguo Testamento, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, el primer pacto, que es el viejo pacto, y el nuevo pacto, ambos tienen ¿qué? Ordenanzas. ¿Qué son ordenanzas? Reglas. ¿Ok? Dios jamás permite que el adorador haga sus propias reglas. Dios da las reglas, primer pacto y nuevo pacto, de cómo uno se debe acercar a Él. ¿Okay? Eso quiero subrayar. El primer pacto tenía ordenanzas. ¿Okay? Y eso fue verdad
desde el principio. En Génesis tú ves que el gran error de Caín, el gran error de los hijos de Aarón fue que ellos querían acercarse a Dios a su propia manera. Pero Dios no permite que el hombre se acerque a él a su propia manera. Entonces el primer pacto tenía ordenanzas de culto, reglas de cómo se debería hacer el culto, y un santuario. ¿De qué tipo de santuario? Terrenal. ¿Ok? Ahí cuando recibieron los judíos su ley, tenían las reglas de cómo deberían hacer su santuario. ¿Okay? Entonces en los versículos 2 al 5 vamos a ver cómo estaba organizado ese santuario terrenal. Estaba dentro de un tabernáculo, adentro de una tienda. ¿Okay? Y no voy a dar mucha explicación. No voy a dar mucha explicación porque el autor va a hablar de muchas cosas de ese santuario, pero no va a dar mucha explicación porque el punto no es dar todos los detalles del viejo pacto. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué el autor de Hebreos, en vez de hablar de la ley y del santuario y del templo, porque el templo ya estaba edificado, ¿por qué habla de la ley, del santuario y del tabernáculo, la tienda del Antiguo Testamento? ¿No sabe que ya existía un templo? ¿No sabe que el tabernáculo ya cumplió su uso y ahora tienen un templo terrenal? Y la respuesta es obviamente sí sabe, está viviendo en los días del templo, pero él está usando, muchos creen, el tabernáculo como su ejemplo por el hecho de que está tan cerca a la ley y el tabernáculo, o quizás porque es una tienda temporaria, quiere enfatizar lo temporario que es. Entonces vamos a leer acerca de cómo estaba organizado el tabernáculo. You have it ready? Are you going to do it? Okay. Miren el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así estaba organizado el tabernáculo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. ¿Okay? Entonces, en la parte interior del tabernáculo habían dos partes, y en una de esas partes había un candelabro, había una mesa de los panes de proposición, y luego tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces había dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y en esa segunda parte había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en esa arca estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, sobre esa arca que estaba en el lugar santísimo, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Y luego dice de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Explica cómo fue el santuario. Te da las diferentes piezas, pero te dice, en realidad no vamos a hablar en detalle de esto. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a que veamos lo insuficiente que era este sistema, este viejo pacto, y lo eficaz que es el nuevo pacto. Entonces, esta es una foto del tabernáculo del judío que estaba bajo el viejo pacto, y ves que había una parte exterior donde podía entrar cualquiera, pero adentro de esa tienda solamente podían entrar los sacerdotes. Y esa tienda tenía dos partes. Tenía una parte rectangular grande que se llamaba el lugar santo, y como dice aquí, el lugar santo tenía el candelabro, la mesa y los panes de proposición, y luego la parte más pequeña, la parte cuadrada, era el lugar santísimo, y ahí había un incensario de oro y un arca, que adentro de esa arca estaba una urna de maná, la vara de Aarón que reverdeció, y dos tablas del pacto que eran la ley de Moisés en tablas.
¿Ok? Entonces, en el lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para hacer sacrificios, pero al lugar santísimo solamente entraban una vez al año para ofrecer sangre de sacrificio por todo el pueblo. ¿Ok? Ahora, no vamos a entrar en muchos más detalles, pero les voy a decir esto. Cada artículo de ese templo, de ese tabernáculo, disculpen, señalaba ¿a quién? A Cristo. El candelabro, ¿ok? Señalaba a Jesús. Jesús es la luz del mundo. Él alumbra nuestra vida. Sin que Jesús alumbre nuestras vidas están en oscuridad. La mesa de proposición, en los panes de proposición, hablan de que Jesús es el único que puede satisfacer esa hambre espiritual que tenemos. Y también señalaba a Cristo. Y muchos de los muebles en ese tabernáculo eran hechos de madera de acacia y estaban recubiertos ¿de qué? De oro. La madera hablaba de la humanidad de Cristo y el oro hablaba de su divinidad. En el lugar santísimo estaba el incensario de oro, que también representa a Cristo, porque Cristo, su sacrificio lleva un olor fragante a Dios que es aceptable y Él nos hace a nosotros aceptable. Y el arca del pacto, también representa a Cristo. ¿Por qué es que el arca del pacto representa a Cristo? Porque sobre esa tapa, sobre ese propiciatorio, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y rociaba sangre de dos sacrificios, uno por él y uno por el pueblo, una nube, que era la presencia de Dios, bajaba sobre esa tapa, sobre ese propiciatorio, y ahí Dios se encontraba con el hombre. Era la única vez en el año donde ofrecía al sumo sacerdote ese sacrificio anual. Y Pablo nos dice en Romanos 3:25 que Jesús es nuestro propiciatorio. Jesús es el lugar donde nosotros nos reunimos con Dios por su sangre y nos encontramos con la presencia de Dios. Entonces, el punto es que todo lo que existía en el viejo tabernáculo señalaba a Jesucristo, y el autor no está hablando en detalle porque simplemente quiere que veamos algo diferente. Ok, entonces vamos a ver el punto número 1, o lo que es el santuario. Todavía estamos viendo el viejo pacto, ya vimos el santuario, ahora vamos a ver el servicio. ¿Qué es el servicio que se ejercía ahí adentro en ese tabernáculo? Era dos partes. Dice, versículo 6, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, prenden velas, ponen los panes, pero en la segunda parte, estamos hablando del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, ya les mencioné esto, simplemente lo estamos repitiendo aquí con el versículo 7, no entra sin sangre, la cual él ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia, no los pecados que hace la gente a propósito, los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, versículo 6, todos los días se hace servicio en el lugar santo, y una vez al año en el lugar santísimo, que era el mes de septiembre, los judíos le llaman ese día Yom Kippur, entraba el sumo sacerdote y rociaba sobre ese propiciatorio el sacrificio, la sangre que se había ofrecido por el pueblo. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto de todo esto? Esta tarde no estamos aquí para estudiar cada detalle. No estamos estudiando el Viejo Testamento. Lo bonito es que nos va a decir aquí en el versículo 8 qué es lo que significaba todo esto. Entonces vamos a ver qué es lo que significa. Todo lo que el autor nos está tratando de demostrar. Versículo 8. Dando o daba el Espíritu Santo a entender con esto algo. ¿Okay? Entonces todo el punto de todo, hablarnos de los muebles y el lugar santísimo, que solamente entraban los sacerdotes, el lugar santo que entraban
sacerdotes en el lugar santísimo, que solamente entraba el sumo sacerdote. Todo el punto era para entender esto que está en el versículo 8, que el Espíritu Santo quiere que entendamos. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Todo lo que se hacía, todo el sistema en el lugar santo, lugar santísimo, todo rito y pan y luz, no le daba, el Espíritu Santo está diciéndonos, no le daba al hombre acceso a la presencia de Dios. El viejo pacto jamás le dio al hombre, en ese sistema religioso de ritos, acceso a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de tanta cosa, de tanto sistema, de tanto sacrificio, rito y símbolo? Versículo 9, lo cual es ¿qué? Símbolo. Era simbólico. Eran señales para señalar a Jesucristo. Dice, es símbolo para el tiempo presente. ¿Okay? Para el tiempo que estaban viviendo en ese tiempo del viejo pacto, según ese pacto, según ese sistema, el cual se presentan ofrendas y sacrificios, fíjense, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces era simbólico, eran señales, eran sombras, estaban señalando a una realidad que todavía no había llegado. Estaban mostrándoles que todavía no había llegado el cumplimiento del tiempo. Y todo lo que hacían no podía ser perfecto, no podía ser completo en cuanto a la conciencia a los que practicaban este culto. ¿Por qué? Ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Paremos ahí. Todo lo que se hacía en el viejo pacto, en ese tabernáculo, era todo externo. Era todo una dieta de comidas, eran abluciones que son lavamientos, purificaciones que solamente eran para limpiar la carne, solamente era para hacer al hombre ceremonialmente limpio, pero no en realidad limpio. Solamente le proveía el beneficio que podía ser parte del pueblo de Dios y que Dios no lo mataría, pero en realidad en cuanto a la conciencia no lo podía hacer perfecto, no lo podía hacer completo a nadie. Entonces el judío individuo que participaba en todo esto jamás se podía sentir totalmente libre, totalmente limpio en su conciencia. ¿Saben ustedes por qué? Porque nada de lo que hacía quitaba el pecado. El pecado se quedaba, la culpabilidad se quedaba. Si el pecado no ha sido limpiado de la persona, entonces la culpabilidad va a permanecer. Y ellos que querían ser santos y puros, y obviamente no todos en Israel querían, pero de los que sí, ellos sabían que siempre había ese sentir de que no estoy completamente limpio. Y aquí el autor nos está diciendo, porque el pecado no fue jamás en ese sistema perdonado. Era un sistema insuficiente. En el versículo 8 no daba acceso a Dios. En el versículo 9 no limpiaba la conciencia. En el versículo 10 nos dice que fue un sistema impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces fue algo temporario que Dios les impuso para que se mantengan por lo menos físicamente, ceremonialmente participantes de ser un judío y no ser rechazados completo, pero fueron impuestas todo este sistema de viejo pacto hasta el tiempo de reformar las cosas. Esa palabra reformar las cosas habla hasta el tiempo de enderezar, hasta el tiempo de poner bien las cosas. Entonces, ¿cuándo es que iba a ocurrir esa reforma de las cosas, de lo que es
la santificación del adorador. Lo vamos a ver en el versículo 11. Entonces, del versículo 11 en adelante vamos a ver el nuevo pacto. Okay, ya vimos el viejo pacto, ya vimos el santuario, todos los muebles, ya vimos el servicio que entraban al lugar santo, luego en el santísimo, pero todo era para mostrarnos que no había acceso a Dios. Vimos lo que significaba que era solamente algo externo para que ellos puedan ser judíos, pero no les limpiaba, no les quitaba el pecado, no les limpiaba la conciencia. Ahora vamos a ver el nuevo pacto, su santuario, su servicio, y qué eso significa el nuevo pacto. Miren primero el santuario del nuevo pacto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces nos está diciendo que ya vino el tiempo de la reforma. Ya vino el tiempo de enderezar todas las cosas. Ya vino el cumplimiento, ya vino el sacerdote del nuevo pacto, ya está presente Cristo. Y Cristo, al contraste de los levitas, que eran los sacerdotes primeros, Él, Jesús, es sumo sacerdote ¿de qué? De bienes venideros, de las promesas futuras que Dios había prometido. ¿Y cómo viene? ¿Cómo es el santuario de Jesús? Él viene por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿De qué tabernáculo está hablando? El que está en el cielo. En el cielo hay un lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él se presentó ante ese santuario, ante la presencia de Dios. Y ese es un santuario más perfecto, no es hecho de manos, no es creado. Y dice que su servicio, porque ya vimos el santuario que está en el cielo, está en la presencia de Dios, su servicio es de esta manera: no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. Los levitas en el viejo pacto ofrecían machos cabríos, becerros, pero Jesús, Él no vino por esas cosas, sino por su propia sangre. Él entró una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo actual, en el verdadero, en el cielo. Y Él no obtuvo simplemente una purificación de la carne, Él obtuvo ¿qué? Eterna redención. ¡Qué gran contraste! El viejo pacto, santuario terrenal, sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, sangre de machos cabríos y becerros, no se obtiene redención, no se obtiene salvación para el hombre. Pero el nuevo pacto, Jesús es el sumo sacerdote, el santuario es ¿qué? Celestial, ¿ok? El sacrificio no es una y otra, es una vez, para siempre, con su propia sangre, y sí se obtiene redención, salvación, para todo hombre que pone su fe y su confianza en Él, en Jesús. Entonces, ese es el servicio que se ofrece en el santuario celestial. El nuevo pacto tiene su santuario, es el cielo, tiene su sumo sacerdote, es Cristo, tiene su servicio, que es Jesús, ofrece su sangre y logra algo que no puede lograr el viejo pacto, que es una verdadera redención, un verdadero perdón, una verdadera purificación del hombre o la mujer que confía en Él. Entonces, miremos lo que significa este nuevo pacto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, si toda esa sangre del Antiguo Testamento, cuando se rociaba sobre la gente, por lo menos lograba una purificación de carne externa ceremonial, que significaba que el judío no iba a ser destruido, cuanto más la sangre de Cristo
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿hará qué? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de animales bajo el viejo pacto tiene un uso limitado, un valor limitado, hace al hombre ceremonialmente limpio, entonces ¿cuánto más poder tiene la sangre de Cristo? Que Él, por medio del Espíritu, Jesús por medio del Espíritu se ofrece al Padre como un sacrificio. Esa es una redención trinitaria, por lo que si no la puedes ver. La redención siempre es Padre, Hijo, Espíritu. El Hijo se ofrece, el Espíritu lo empodera y lo guía, y el Padre lo acepta. Esa redención que Jesús logró provee una sangre que no solamente te perdona, no solamente te redime, pero dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y fíjense, el lenguaje que él usa es muy amplio. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo y tú tienes en tu conciencia, en este momento estás pensando en todos los pecados que has cometido, a las veces que has hecho cosas que jamás le vas a decir a nadie, y esas cosas todavía te turban y te molestan, la Biblia dice, la sangre de Cristo no solamente te puede perdonar, pero te puede limpiar esa conciencia. Y si tú eres un cristiano, ya has entregado tu vida a Jesucristo, y todavía el enemigo, que es el acusador de los hermanos, te dice, pues tú no puedes hacer esto porque tú haces eso, y tú piensas el otro, y tú caíste aquí. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo puede limpiar esa conciencia para el no creyente y para el creyente? Entonces, una pregunta: ¿por qué es que la sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar nuestra conciencia? Mientras que el viejo pacto, ritos, símbolos no lo pueden. Porque la sangre de Cristo, escuchen esto, quita en realidad el pecado. El pecado en realidad, esa sangre, no solamente te está limpiando la carne, te está limpiando por dentro. Si tú confías en Jesús como tu Salvador, Él está quitando, perdonando, purificándote realmente, verdaderamente de todos tus pecados. Ya Dios ya no los mira. Para Dios es como si no existieran. Entonces eso es muy diferente de lo que provee el viejo pacto. Entonces, lo que el autor de Hebreos está tratando de convencer a sus oyentes, ese viejo pacto es insuficiente. Jamás te va a dar acceso a Dios, jamás te va a limpiar tu conciencia, y sin embargo el nuevo pacto te da acceso a Dios, limpia tu conciencia y verdaderamente te va a salvar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? No somos judíos, no estamos viviendo bajo el viejo pacto, pero estas verdades trascienden para el día de hoy. ¿Ok? Tú y yo, hermano, hermana, necesitamos entender, como dice el título, la grandeza de la eficacia, el poder del sacrificio de Jesucristo. Que ese sacrificio te ha otorgado acceso al mero trono de Dios, ha purificado tu conciencia de obras muertas, y por esa sangre has sido redimido de tus pecados que nada más en el universo, ningún rito, reliquia, religión, esfuerzo humano podía haber hecho. ¿Okay? Jamás. Tenemos que entender la grandeza, el poder de este sacrificio. Y terminamos con tres aplicaciones. Tres aplicaciones. ¿Okay? Si tú has venido a Cristo y has creído en Él como tu Señor, tu Salvador, has pedido perdón y lo has recibido en tu corazón. Número 1. Aprovecha tu acceso a Dios que fue comprado por sangre. Acabamos de leer en el versículo 8 que
el viejo pacto, el Espíritu Santo estaba dando a entender que todavía no se había manifestado el camino. Pero hasta que, siempre y cuando ese tabernáculo estuviese de pie. Pero ese tabernáculo, ese templo, ya no está de pie. En Mateo 27:50 nos dice que el momento que Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Desde el momento que se rasgó ese velo, que Jesús murió, desde ese momento, el ser humano que pone su fe en Cristo, no el que es religioso, no el que hace este rito, el que va a la iglesia, el que reza el rosario, no, el que confía en Cristo desde ese momento, porque Cristo es el único sacrificio y los ritos no ayudan nada, tiene acceso a Dios. Entonces, eso ocurrió alrededor del año 33 o 36 después de Cristo, pero Dios le dio al judío hasta el año 70 para que se ponga al día. Y en el año 70, el general Tito Romano destruyó por completo el templo y Dios puso el último clavo en el ataúd del viejo pacto. ¿Ok? Entonces, si tú piensas, mira cuánto ha invertido Dios en que tú y yo tengamos acceso a Él. La sangre de su Hijo, el plan revelado en su palabra, los símbolos, los eventos de la historia, todo ha trabajado junto con la muerte de Cristo para que tú y yo tengamos acceso al trono de Dios. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, cual sea tu problema, tu necesidad, tu pregunta, acércate. Si has confiado en Cristo, acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no has venido a Cristo, acércate para recibir a Cristo. Acércate para arrepentirte y pedirle que te haga limpio por su sangre. Entonces, no te prives de la dulce comunión que Dios quiere tener contigo. Aprovecha tu acceso a Dios que fue comprado por su sangre. Es el primer punto de aplicación. Segundo, confía únicamente en el sacrificio de Cristo para tu salvación y nada más. ¿Ok? Acuérdate, el antiguo pacto, cada rito, cada sacrificio, cada mueble, cada día festivo, nada de eso tenía el objetivo de salvar a una sola persona o a limpiar un solo pecado. No podía. En el 9:9 ya vimos que era un ¿qué? Un símbolo. ¿Ok? Un símbolo que jamás podía hacer perfecto a nadie. Hebreos 9:9. No podía redimir, no podía salvar ni una gota de una sangre de un cabrío, lo podía hacer, porque eran símbolos. Y amigos, mira, si esos símbolos que Dios dio, que eran lícitos en un tiempo atrás, no salvaban a nadie, imagínate la cantidad de sistemas y religiones e inventos de religiones y denominaciones con sus ritos y sus sacramentos y sus exigencias que dicen, si tú sigues este sistema, si tú eres parte de este movimiento, si tú guardas este día, si tú te bautizas sobre esta fórmula, serás salvo. Todo eso es mentira. Todo eso, incluso no, esas cosas no fueron ni las cosas que Dios dio. Las cosas de Dios que Dios dio ya se acabaron, nunca salvaron. ¿Cuánto más las cosas que se inventan la gente? El catolicismo es un gran ejemplo de eso, discúlpeme, pero no quiero que se condenen. Y si hemos aprendido algo hoy, es que nada más te va a encomendar a Dios más que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Solo confía en Él. Ven a Dios por medio de Él. No le agregues nada, no pienses nada más, solamente Él. Y ya habiendo venido a Él,
No retrocedas, no estés buscando vida, consolación o ayuda en otras cosas externas. Tienes un sumo sacerdote, tú tienes acceso a él por medio de la oración. Él te puede contestar, él te puede ayudar. Mi esposa le estaba pidiendo al Señor que mi hijo Elijah vaya a la iglesia, que Dios le ministre, que Dios le anime, que se encuentre en buena salud. Y antes de llegar aquí, nos llamó, llegué tarde, en la fecha que vine así porque estábamos en una llamada de conferencia con él. Y wow, Dios le contestó todo lo que ella le estaba pidiendo. Y el Señor es así. Tú ya tienes todo en Cristo. En Colosenses 2:10 dice, tú has sido hecho completo en Él. No necesitamos nada más que Cristo. No tenemos que regresar a un sacrificio, a una reliquia, a nada para ayudarnos. Y finalmente, punto número 3, o aplicación número 3, limpia tu conciencia de obras muertas para servir a Dios. ¿Okay? En el versículo 11, ya lo vimos, disculpen, 13 al 14. Si la sangre de toros, machos cabríos, cenizas de la becerra, purifican la carne, santifican la carne ceremonialmente, ¿tú no crees que la sangre de Cristo, la redención de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, puede limpiar tu conciencia, puede purificar tu conciencia, quitando el pecado para que tú puedas servir efectivamente y fielmente a Dios? La respuesta retórica y obvia es sí. Claro que sí. Este pasaje, hermanos, estoy seguro que es muy especial para personas que batallan con ese sentido de culpabilidad. No puedo servir a Dios porque le he fallado. No es algo malo sentirse así, porque respetamos a Dios, tememos a Dios, y quiero que sepas eso, pero tampoco te descalifica, porque es precisamente la actitud que te va a llevar a correr hacia Jesús y pedirle que su sangre te limpie para que lo puedas servir eficazmente. ¿Okay? Ahora, hay personas, puede ser que están escuchando, en realidad tu conciencia jamás te molesta. Y puede ser porque uno no sea cristiano todavía, o puede ser porque uno es cristiano y ha hecho tantas cosas adrede, que su conciencia, como dice la Biblia, está cauterizada con una plancha caliente. Pero Dios te puede restaurar esa sensibilidad. ¿Okay? Pero para los que batallan con ese sentido de culpabilidad, el Señor dice, yo te quiero proveer, yo te he proveído un perdón actual que provee una limpieza actual. Abraza esa verdad, cree esa verdad, y si tú crees esa verdad, abrazas esa verdad, entonces yo te voy a dar la convicción para reconocer que has sido aceptado y que eres verdaderamente limpio. ¿Para qué? No para que nada más digas aleluya, pero para que sirvas a Dios fielmente y confiadamente. Y no abrazar esa realidad y no reconocer que estamos limpios ante Dios por medio de la sangre de Cristo no es humildad, es un poco de incredulidad, honestamente. Y les he dicho esto muchas veces. Yo no me pudiera parar aquí domingo tras domingo, jueves tras jueves, si no fuera por la sangre de Cristo, que cada vez se confieso mis pecados, y aún los pecados que me olvido, nos está constantemente purificando, quitándolos totalmente. Si no fuera por eso, jamás podía pararme yo aquí, pero puedo parar por Él, por lo que Él hizo por mí, no porque yo soy digno de hacer lo que estoy haciendo, porque este es un llamado sagrado. Quizás tú estás aquí y tú estás lidiando con tu conciencia, con pecados, errores, estafas, pornografía,
pecados sexuales, mentiras, quizás has hecho algo en tu trabajo, quizás estás escondiendo algo de alguien que tú amas. Obviamente necesitamos confesar ese pecado, pero yo estoy aquí para decirte que ese no tiene que ser algo que tú cargas por el resto de tu vida. El Señor no solamente te quiere perdonar, pero te quiere limpiar, te quiere purificar para que tú puedas con confianza servirlo a Él. No tienes que arrastrar tu pasado. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, no significa que eres perfecto, significa que vives no escondiendo las cosas de Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con Dios. Dios dice, mira, si tú caminas en la luz, tu vida es un libro abierto, ¿verdad? No estamos hablando de perfección, estamos hablando de un deseo de ser limpio ante Dios. Dice, tenemos comunión tú y yo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Actualmente, realmente, es una realidad. No es un símbolo, no es algo que, sabes, nada más está escrito, es algo que está ocurriendo y tú mantienes esa comunión con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos, pues no, entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos pecamos. No hay nadie aquí que no peca, que no le falla al Señor todos los días. ¿Okay? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Tú y yo no somos fieles, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, ¿qué más? Limpiarnos. Amén. De toda maldad. Es una purificación total, entera, completa, real. Si el pecado no está ahí, entonces la conciencia va a estar libre. Si el Señor ha quitado el pecado, tú puedes servir y tú te puedes acercar a Él confiadamente. Y si tú no piensas así, ese es el enemigo. Y la Biblia dice que debes levantar el escudo de la fe con el cual puedes apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Amén. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este glorioso nuevo pacto en que Él nos ha puesto. Señor, gracias te damos por darnos el privilegio de entender y de ver estas cosas tan gloriosas. Gracias por llamarnos a caminar con Cristo y gracias por otorgarnos la fe para creer, para arrepentirnos. Gracias por hacernos, Padre, tus hijos, por darnos tu espíritu, por escribir tus leyes en nuestros corazones, por darnos deseos piadosos. Y gracias, Señor, que el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, es tan completamente y totalmente eficaz y poderosa que hasta nuestras conciencias, hasta nuestra culpabilidad, Señor, tú la has removido. Ayúdanos a caminar a la luz de la verdad, Señor, y no a la luz de nuestros sentimientos o de los dardos de fuego del enemigo. Te damos gracias, te adoramos, Señor, y te glorificamos por lo que has hecho para nuestra redención. Padre, Hijo e Espíritu Santo. Amén. Amén.
siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, y así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Rey, porque es lumbrera a nuestros pies, es nuestra guía. Gracias, Señor, en nombre de Jesús.